Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, que en el amor de Dios tienen como yo la posibilidad de abrir los ojos a un nuevo día y de que juntos nos reunamos de nuevo para crecer en nuestra santa fe cristiana, católica y hoy diríamos también trinitaria, porque celebramos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad, esta solemnidad que nos recuerda cómo Dios es un Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nosotros lo invocamos, así nosotros lo reconocemos, así nosotros lo adoramos. No adoramos un solo Dios en una sola persona que está enfadado, aburrido, amargado, sino que adoramos a Dios que es una comunidad de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros cuando en cualquier momento de nuestra vida de fe trazamos sobre nosotros la señal de la cruz, lo hacemos siempre invocando la Santísima Trinidad, como ya lo veíamos en el tema pasado acerca de la Santa Cruz y del Santo Crucifijo. Pues hoy, cuando adoramos a nuestro Dios uno y trino, hoy cuando recordamos de nuevo con la liturgia de nuestra iglesia que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una comunidad de amor, vamos a invocarlo de nuevo, trazando sobre nosotros la señal de la cruz e invocando la presencia de ese Dios amoroso, de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros y en cada uno de nosotros. Y para eso decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soberano Señor, queremos agradecerte porque nos has mostrado de todas las formas posibles tu amor y de manera especial porque nos has dado a nosotros la posibilidad de llegar a ser hijos tuyos, que podamos invocarte como Padre, que podamos tener también a nuestro hermano Jesús que comparte nuestra humanidad, que se revistió de nuestra misma carne y que tengamos también la gracia del Espíritu Santo que actúa de manera especial en la iglesia de tu Hijo Jesús, que está presente en cada uno de los sacramentos y que transforma nuestras acciones humanas en acciones divinas que son presentadas a ti, único Dios verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Te entregamos, Señor, nuestra oración y nuestra adoración en este día. Te damos gracias porque nos has mostrado quién eres tú, Señor. Nos has mostrado también cómo relacionarnos contigo. Y tú mismo has hecho morada en nosotros. Nos has derramado la gracia del Espíritu Santo para que esta vida aquí en la tierra tenga pleno sentido, plena realización y que cuando nosotros, después de la muerte, podamos entrar a la eternidad, la podamos vivir contigo y que podamos invocarte para siempre como nuestro Dios amor, como nuestro Padre. Gracias, Señor, por cada manifestación de tu misericordia en favor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la iniciativa que has tomado para crearnos, para redimirnos, para salvarnos, para adoptarnos como tus hijos por toda la eternidad. Permítenos, Señor, vivir como hijos tuyos, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras decisiones, las intenciones de nuestro corazón
el trato que demos a los demás, las relaciones interpersonales que hacen parte de nuestra vida. En cada una de estas cosas, Señor, manifestemos que tenemos como Padre al único y verdadero Dios que nos ama infinitamente y que está siempre a nuestro lado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad, que es la solemnidad que le da sentido pleno a nuestra vida de fe, porque como vamos a ver en esta catequesis de hoy, que está orientada toda ella al tema de la Santísima Trinidad, justamente, nosotros tenemos la posibilidad de reconocer, de invocar, de adorar, como decimos, a Dios, no como hace miles de años se hacía en las generaciones, en las civilizaciones anteriores, que adoraban muchas cosas, muchos seres, muchas ideas falsas y también ilusorias, porque no eran cosas que existían en realidad, sino que si nosotros tenemos la posibilidad de adorar a Dios tal y como lo hacemos en espíritu y en verdad, como lo dice Jesús allá en Juan 4:23, es porque Dios mismo se nos ha mostrado. Dios se ha revelado, es decir, Dios mismo ha quitado el velo que cubría nuestros ojos para que pudiéramos ver quién es Él, para tener entonces una relación personal con ese Dios que es amor. Y el evangelio que nos presenta la Iglesia el día de hoy, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, es Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Allí ya en esta serie de relatos bíblicos que vamos a estudiar ahorita, así también como en este evangelio que estamos ya empezando a meditar, queda claro cómo cuando se habla en las Sagradas Escrituras de Dios, no se habla de Él como de una sola persona. Se habla de Él como de un solo Dios, pero no como de una sola persona. En este caso, por ejemplo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Uno es Dios que ama tanto al mundo que entregó a otra persona que con Él es Dios, que es su Hijo Jesús nuestro Señor. Y Gálatas 4:4 nos muestra cómo ese Dios es a través del Espíritu Santo, como nos ha dado a nosotros también la posibilidad de llegar a ser hijos suyos. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Padre que amó tanto al mundo, que envió a Jesucristo, nuestro Señor, quien a su vez nos envió al Espíritu Santo para que tú y yo, como Él, también seamos hijos, que como Él también tú y yo podamos adorar a Dios como Padre, no solamente como Dios, como ser superior, como ser supremo, como realidad máxima de nuestra vida, sino también como Padre, por toda la eternidad. Vamos entonces a meditar en esa realidad para nosotros todavía misteriosa no porque esté oculta a nuestros ojos, porque como decíamos hace un momentito, Dios mismo se nos ha revelado, es decir, Él quitó el velo que cubría nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón. Misteriosa porque es muy superior a nosotros. Nuestra capacidad humana es infinitamente limitada, por más que somos imagen y semejanza de Dios, pero nuestra capacidad humana es infinitamente limitada para comprender la majestuosidad, la grandiosidad de Dios. Un santo, que no recuerdo en este momento quién era, hacía una comparación muy hermosa. Decía, el sol lo tenemos nosotros sobre nuestras cabezas todos los días. Todos los días sale el sol para nosotros, pero nosotros no podemos mirar el sol de frente. No podemos mirar directamente al sol porque somos tan limitados,
nuestros ojos están tan limitados para ser capaces de contener y de descubrir toda la grandiosidad del sol, que si nosotros lo miráramos directamente, se quemarían nuestros ojos, ¿cierto? Empezaríamos a padecer demasiado de nuestros ojos. Pero el sol está allí, nomás que no lo podemos nosotros contemplar plenamente, totalmente, directamente, sino que necesitamos usar ciertos aparatos, ciertos dispositivos que nos permiten estar contemplando al sol. Así mismo es Dios. Es tan grande para nosotros que está allí. Se ha revelado totalmente para nosotros, pero nuestra capacidad humana es muy limitada para tener esa comprensión plena y total de lo que es Dios. Y por eso, por más que está siempre ante nuestros ojos, ante nuestra mirada espiritual y física y ante nuestra propia relación interpersonal, somos muy limitados para comprenderlo. Por eso es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Y es en torno a ese pasaje de San Juan que acabamos de leer, pero es en torno también a este tema de la Santísima Trinidad que vamos a desarrollar toda esta catequesis del día de hoy hasta donde el tiempo nos lo permita. Empezamos diciendo que toda nuestra vida de fe como creyentes gira en torno a nuestra relación con Dios, a nuestra comunicación con Él, a nuestro deseo de conocerlo y de poseerlo. Por eso Jesús decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Juan 17:3. San Pablo nos dice que en ese Dios nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, el centro gravitacional de nuestra vida se llama Dios. En ese Dios nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Así como todos los planetas de nuestro sistema solar giran en torno al Sol, así también nosotros todos como creyentes, como seres humanos, giramos en torno a Dios, a la presencia de Dios, a la persona de Dios, al ser de Dios. Ese pasaje de que nosotros en Dios vivimos, nos movemos y existimos, está en Hechos 17:28. A lo largo de la historia humana, Dios se ha ido revelando gradualmente a los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que el Señor ha ido mostrando poco a poco su identidad a los hombres. En un principio, el hombre tenía una idea muy naturalista de Dios. Al contemplar el mundo que le rodeaba, el ser humano se sentía admirado de la perfección del universo, de cada elemento, de cada ser vivo, de la sucesión y cambio de las estaciones, del clima, etc. Por eso en la antigüedad nuestros antepasados adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, al cielo, al clima, a la lluvia, a la tierra, etc. Inclusive adoraban a algunos animales a los que consideraban más superiores a los demás, por su poder o por su tamaño o por la importancia que tenían estos animales en la vida cotidiana de los seres humanos. Y tristemente decimos pues con esta meditación cómo era en esos tiempos, hace mucho tiempo atrás, cuando estas cosas sucedían, pero lamentablemente ahora, en estos tiempos en los que estamos nosotros, todavía hay culturas que siguen creyendo en eso, siguen adorando elementos de la naturaleza, siguen adorando animales. En la India, por ejemplo, en África, en algunas regiones de Asia, todavía hay culturas, civilizaciones, grupos étnicos que adoran muchas divinidades porque piensan que cada una de estas criaturas, de estos seres de la naturaleza, tienen algo especial, y eso tan especial que tienen los hace ser Dios para ellos. De tal manera pues que hay muchos dioses en muchas culturas, dioses falsos por supuesto, en muchas culturas, porque no han superado esa parte de la postura naturalista de Dios, en su comprensión de Dios, y por eso lo siguen pues adorando en el mismo mundo material en el que viven. Durante toda esa época, y tristemente pues como decimos, aún en este tiempo, con muchas culturas y muchas civilizaciones
que no están tan desarrolladas en ese sentido de lo divino. Las personas consideraban que existían muchos dioses, cada uno encargado de una tarea en especial, y todos tenían que ser adorados, y a todos había que ofrecerles sacrificios y ofrendas para ganarse su favor. A esta creencia en muchos dioses se le conoce como politeísmo. Esa palabra politeísmo viene de dos palabras griegas a la vez: polis, que significa muchos, y teos, que significa Dios. Polis, teos, muchos dioses. Más tarde, los hombres fueron representando esas divinidades en las que creían por medio de imágenes, a las que luego identificaron como sus propios dioses, que son todos aquellos ídolos o dioses falsos de los que más adelante la Santa Biblia iba a hablar después en muchos pasajes, y que los hermanos protestantes confunden con las imágenes de nosotros, de los católicos, cuando afirman falsamente que para nosotros son ídolos y que nos postramos ante ellas para adorarlas. Todos los pasajes de las Sagradas Escrituras que se refieren a las imágenes no están condenando las imágenes de los católicos, sino las imágenes que esos pueblos paganos usaban para representar a sus propios dioses, dioses falsos, ídolos, y por tanto tenían esa creencia en muchos dioses. Y la Sagrada Escritura, eso era lo que condenaba, no todas las imágenes, menos las de los católicos, las imágenes que los pueblos paganos usaban como sus propios ídolos, como sus dioses falsos. Los hermanitos protestantes nunca han sabido distinguir entre un ídolo y una imagen, porque no saben tampoco lo que es adorar. Y por eso, en medio de toda esa ignorancia y de todo ese odio que todas las sectas protestantes tienen contra la única iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, por eso es que nos difaman, nos calumnian, nos atacan, y todo el odio lo destilan pues en sus publicaciones, en sus comentarios, en sus entre comillas predicaciones, etc. Pero bueno, Dios mismo fue guiando a los hombres para que de esa creencia politeísta, es decir, de creer en muchos dioses, lentamente, según la capacidad racional y espiritual que ellos iban teniendo en cada época de la historia, fueran descubriendo la verdad fundamental de que existe un solo Dios verdadero, creador de todo cuanto existe, quien con su poder y amor sostiene el universo entero. Esta fe y sumisión del ser humano a un solo Dios se le conoce como monoteísmo. También viene de dos palabras griegas que están allí compuestas en esta palabra. Mono, el griego significa uno solo, y teos, un solo Dios, ¿sí? A la pedagogía de Dios, es decir, a este plan que Dios mismo diseñó de darse a conocer a los seres humanos, se le conoce en el estudio de la Santa Biblia o en la teología también como la historia de la salvación o economía de la salvación. Es todo este plan que está en la mente, en el corazón de Dios, que es iniciativa de Dios, a través del cual Dios entró en la historia humana para revelarse, para darse a conocer. En esa historia de la salvación, Dios escogió un pueblo y por medio de los líderes de ese pueblo fue revelándose a sí mismo, es decir, fue quitando el velo de ignorancia y de desconocimiento que cubría los ojos y el corazón de los seres humanos para que pudiéramos ver la verdadera identidad de Dios. A Moisés, uno de los líderes de ese pueblo que Dios mismo había escogido, Dios le reveló su propio nombre. Éxodo 3:14, yo soy el que soy, Yahvé. Algunos grupos bíblicos que se llaman iglesias, pero que no lo son, y que se dicen cristianos, pero tampoco lo son, llaman a Dios Jehová, pero ese nombre es equivocado. Ya una vez tuvimos una catequesis acerca de esto del nombre de Dios. No es Jehová, en realidad, el nombre de Dios, sino que es Yahvé. Yo soy el que soy. Por eso, la palabra aleluya en hebreo significa alabado sea Yahvé. Alelu, Yahvé. Aleluya. El nombre de Dios es Yahvé, no es Jehová, sino sería Alelu, ¿cierto? Alelu, Jehová. No, es Aleluya. Alelu, Yahvé.
Dios mismo entonces a Moisés le reveló su nombre, ¿cierto? Y después, tanto a él mismo, a Moisés, como a todo el pueblo de Israel, les mostró que no existe sino un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 encontramos lo siguiente: escucha Israel, está hablando Dios, escucha Israel, Shema Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Con el pueblo de Israel que había escogido el Señor, hizo Dios un pacto o alianza que está basado en el compromiso de fidelidad del pueblo hacia Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Miren cómo encontramos en Éxodo 20, no solamente el versículo 4, que es el que siempre utilizan los hermanitos protestantes para hablar justamente acerca de las imágenes de los católicos y decir que la Biblia condena las imágenes de los católicos. No. Miren cómo dice Éxodo 20, no solamente el versículo 4, como decimos, sino los versículos del 1 al 5. ¿Cómo habla entonces Dios a ese pueblo que ha escogido en el Antiguo Testamento? Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, va a hablar Dios, yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Para entender el versículo 4, necesitamos tomar el 3. Los hermanitos protestantes no lo hacen y por eso es que se hacen bolas. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. ¿Por qué? Porque el versículo 3 decía que no debe haber otros dioses delante del pueblo, sino Yahvé, ¿cierto? Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 20, del 1 al 5. En ese pueblo, Dios estableció patriarcas, jueces, reyes, sacerdotes y profetas, que fueron guiándolo en el cumplimiento de la voluntad de Yahvé. Y el autor de la carta a los Hebreos resume toda esa historia de la salvación, ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, de la siguiente manera. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Hebreos 1, del 1 al 2. Y San Pablo, por su parte, nos muestra cuál era la razón por la que Dios quiso revelarse a los seres humanos y hacer un pacto con nosotros. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. ¿Se acuerdan? En esa postura naturalista de la que hablábamos, cuando adorábamos las cosas del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Aquí se refiere San Pablo, por supuesto, a la única mujer que le ha dado un hijo a Dios, que ha tenido un hijo de Dios, que es la Santísima Virgen María. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios quería revelarse a nosotros y hacer un pacto con nosotros? Porque cuando se cumplieran los tiempos que Dios mismo había fijado, Él quería que tú y yo y que todos los seres humanos pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Y para eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo ese pasaje en el que estamos ahorita, que es Gálatas 4, del 3 al 9. La prueba de que somos hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, por allá en esos tiempos de los que hablábamos al principio, cuando no conocían a Dios, servían a los que en realidad no son dioses falsos, ¿cierto? Mas ahora que han conocido a Dios, o mejor, que Él los ha conocido a ustedes, ¿cómo retornar a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales quieren volver algunos de ustedes para servirles de nuevo? Aquí San Pablo está denunciando entonces que algunos ya no quieren adorar al Dios verdadero, sino que quieren adorar otros dioses falsos,
que en este tiempo lamentablemente no son las imágenes de los católicos, como nos acusan falsamente los hermanitos protestantes. Son los dioses falsos de este tiempo, de los que la Santa Biblia ya hacía denuncias como adelantándose en el tiempo. Por ejemplo, el dinero. Colosenses 3:5 habla, por ejemplo, de el amor al dinero como una idolatría. De la misma manera también, primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Jesús mismo, en Lucas 16:13, decía que nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Por tanto, Jesús no se estaba refiriendo a las imágenes de los católicos o a las imágenes religiosas en general que estaban llenando el templo de Jerusalén, al que el mismo Jesús iba constantemente. No, Jesús se está refiriendo al falso ídolo, al falso Dios, en el que las personas ponen muchas veces su confianza, que es el dinero. Y para no ir muy lejos, hay al menos 70,000 grupos bíblicos que se autoproclaman iglesia cristiana, iglesia de Jesús, y que viven es del amor al dinero. Viven es de adorar el diezmo, los pactos, las alianzas, las primicias, etc. Eso es un verdadero ídolo. Esa es una verdadera idolatría. Amar el dinero, vivir en función del dinero, usar el evangelio para venderlo y beneficiarse así uno económicamente bajo el título autoproclamado de pastor, profeta, evangelista, apóstol, superintendente, etc. Eso es un pecado gravísimo. Esa es una verdadera idolatría, ¿cierto? Pero las imágenes de los católicos y las imágenes religiosas en realidad, cuando solamente sirven como representación, no son entonces falsos dioses, no son entonces ídolos, como los hermanitos protestantes lo suelen pues decir en contra de nosotros. Así como el autor de la carta a los hebreos, y así también como San Pablo en esos pasajes que ya leímos, también San Juan, el evangelista, nos presenta un elemento más de la identidad de Dios, cuando nos dice en Juan 1, del 1 al 3, y después el versículo 14, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Aquí San Juan nos está revelando la esencia de Dios, no como una singularidad, es decir, no como un solo Dios que existe en una sola persona, sino como un solo Dios que existe en la pluralidad de tres personas. Es decir, que en Dios no hay una sola persona, sino que hay tres, pero es un solo Dios, ¿cierto? Entonces, está diciendo San Juan cómo en el principio existía la palabra, y palabra en griego es logos, que se refiere a Cristo, ¿sí? Más adelantito nos va a mostrar en el versículo 14 San Juan a quién se refiere eso de la palabra, pero se los adelanto pues. Y la palabra estaba con Dios. Entonces es alguien que San Juan identifica como la palabra de Dios, que estaba con Dios, es decir, su palabra y Dios, dos personas distintas. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y aquí nos dice San Juan en el versículo 14, quién es ese a quien él identifica como la palabra. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esa palabra de Dios es Cristo, Cristo nuestro Señor. ¿Cómo sabemos que esa palabra es Cristo nuestro Señor? Porque San Juan en Juan 1:14 está diciendo que esa palabra se encarnó, es decir, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Habla del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, que se valió de la Santísima Virgen María para tomar nuestra carne y desde nuestra propia carne, desde nuestra condición mortal, rescatarnos del pecado en el que nosotros estábamos esclavizados. San Juan habla del principio allá en su evangelio. En el principio existía la palabra. ¿A qué principio se está refiriendo San Juan? Al libro del Génesis, que es el principio tanto de la historia de la salvación como el principio también de la creación, el principio de la acción de Dios
para crear lo que no existía en ese momento, que era el universo entero, ¿cierto? Y Génesis 1, del 1 al 3, nos está diciendo con otras palabras lo que ya San Juan nos está mostrando también en su Evangelio. Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios, ¿cierto? Dios Padre. La tierra era caos y confusión y oscuridad, y por encima del abismo un viento de Dios, el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En otras Biblias aparece el Espíritu de Dios o el aliento de Dios, que es lo mismo. En hebreo se dice Ruach, que es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 3, dijo Dios. Ese dijo Dios expresa la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es a la que se refiere San Juan cuando dice, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Por ella se hicieron todas las cosas. Y luego el versículo 14 va a decir, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Entonces, toda esa realidad que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras nos muestra a Dios no como una sola persona, Dios verdadero, un solo Dios en una sola persona, no, sino que Dios es una comunidad de amor. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero de eso vamos a hablar nosotros un poquito más adelante. Es Jesús, el Hijo de Dios, la palabra de Dios encarnada, como ya vimos, el que nos viene a revelar totalmente la identidad de Dios. Es decir, antes de Jesucristo, los seres humanos, por más que creíamos ya en un solo Dios verdadero, por más que ya no éramos politeístas, por más que ya habíamos hecho un pacto, una alianza con Dios, los seres humanos no sabíamos todavía plenamente quién era Dios, cómo identificábamos nosotros a Dios. Se necesitó, por tanto, que Dios mismo enviara su palabra para que su palabra se encarnara, es decir, tomara nuestra carne, nuestra condición humana, y como uno de nosotros, viviendo como uno de nosotros, nos revelara la identidad de Dios, nos viniera a decir quién es Dios en realidad, quién es Yahvé. Yahvé sí es el único Dios verdadero, pero no es una sola persona, sino que son tres personas en un solo Dios verdadero. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Trinidad. Dios es una comunidad de amor. El Padre, desde toda la eternidad y por toda la eternidad, ama a su Hijo. Y el amor del Padre y del Hijo, desde toda la eternidad y por toda la eternidad, es el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios hay pues una comunidad de amor. Y aunque es Cristo, Dios con nosotros, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien nos reveló totalmente la identidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, a lo largo de toda la historia de la salvación que está consignada en la Santa Biblia, fue regalándonos el Señor pequeñas manifestaciones de sí mismo, que quedaron pues por escrito allí en las Sagradas Escrituras, para que los hombres de todos los tiempos y lugares y culturas pudiéramos entender y llegar a la comprensión de quién es Dios y pudiéramos estar entonces en relación filial, es decir, en relación de hijos con ese Dios que nos ha adoptado como Padre. Antes de pasar a mirar los pasajes de las Sagradas Escrituras que nos muestran a Dios no como una sola persona, aburrida, enfadada, amargada, lanzando rayos porque no tiene nada más que hacer, porque se enfadó y se aburrió solito, sino que nos muestran a Dios como lo que decimos, como Trinidad, como una comunidad de amor. Antes pues de revisar esos pasajes bíblicos, necesitamos hacer dos aclaraciones muy importantes. La primera es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No la busquen, porque no la van a encontrar. La palabra Trinidad no es una palabra que aparezca en la Biblia. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero sí aparece la doctrina, la enseñanza, el mensaje de Dios que nos habla de un Dios que es pluralidad, un solo Dios en tres personas. Pero la palabra Trinidad como tal no existe en la Biblia. ¿De dónde viene esa palabra Trinidad? Y a la que se le acuñó después un adjetivo, un superlativo, porque es Santísima Trinidad. Esa palabra viene de un escritor que era padre de la Iglesia católica,
porque en el tiempo en el que él vivió, así como a lo largo de la historia después de Cristo, solo ha existido una verdadera iglesia de Jesús, que es la iglesia católica. En el año 210 o 215 más o menos después de Cristo, es decir, como para redondear, unos 200 años después de la muerte de Cristo y de su resurrección y ascensión al cielo, Tertuliano, un padre de la iglesia católica, fue el que acuñó el término Trinidad y lo hizo para defender la fe cristiana católica, la fe verdadera, de unos herejes. Unos herejes, los herejes, son aquellos que están afirmando cosas de la fe cristiana que son falsas, ¿sí? Aquellos que enseñan lo que Dios no nos reveló en realidad, sino que se inventan cualquier tontería y la empiezan a enseñar como si fuera verdad, se llaman herejes. Y esas falsas enseñanzas se llaman herejías. Pues en el año 200, en el siglo tercero, año 200, desde ahí en adelante, había una secta que estaba haciendo mucho daño con una herejía, es decir, con una falsa enseñanza, y se identificaban como los modalistas, eran los modalistas. Y ellos afirmaban que Dios solamente es una sola persona, pero que hay tres modos de ser Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no eran tres personas, sino que eran tres modos de ser la misma persona. Esas herejías que tenían los herejes en esos primeros siglos de la iglesia, lamentablemente se están ahorita reviviendo desde 1517 en adelante en las sectas protestantes. Los testigos de Jehová, por ejemplo, los pentecostales unitarios y los mormones caen en esas mismas herejías que ya los padres de la iglesia cristiana católica hace muchos siglos combatieron con filosofía y con teología, con las sagradas escrituras, con la inspiración del Espíritu Santo. Pues a Tertuliano le tocó combatir a los modalistas, que afirmaban que es un solo Dios en una sola persona y que lo que los cristianos católicos llamaban ya desde el principio, porque Cristo mismo así también lo empezó a llamar Padre, Hijo y Espíritu Santo, no eran más que tres modos de ser una sola persona, tres modos de ser Dios, pero que no eran tres personas en un solo Dios. Complicado, ¿cierto? Pero imagínense en esos tiempos. Bueno, no estamos tan lejos porque todas estas sectas protestantes igual siembran tanta confusión, tanto engaño, tanta mentira, que no estamos muy lejos de lo que ya Tertuliano y los otros padres de la iglesia cristiana católica tuvieron que enfrentar en esos tiempos en los que a cualquier payaso se le ocurría enseñar cualquier cosa y lo enseñaba como verdad. En estos tiempos lamentablemente es igual, ¿sí? Entonces, para combatir esa herejía del modalismo que negaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran un solo Dios y que afirmaba más bien que Dios es Dios y que hay tres modos de ser Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tertuliano acuñó o se inventó la palabra Trinidad para referirse a un solo Dios en tres personas distintas, no un solo Dios en tres modos de ser el Dios o en tres maneras de ser el Dios, sino un Dios que existe en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la enseñanza, la doctrina, el mensaje de Dios que nos revela que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí está en la Biblia, ¿sí? Segunda aclaración, la Trinidad no son tres dioses, en esto hay que tener mucha claridad. Una de las críticas más comunes a la enseñanza o a la doctrina de la Santísima Trinidad es la de los mormones y testigos de Jehová y pentecostales unidos que hablan de que esa enseñanza lo que está promulgando en realidad es que existen tres dioses, pero nada más falso que eso, ¿cierto? La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios, ya lo leíamos ahorita en Deuteronomio 6:4, y también enseña la Biblia claramente que el Padre es Dios, como en pasajes como Efesios 4:6, Filipenses 4:20, Santiago 3:9, etc. El Padre es Dios. Pero también la Biblia enseña claramente que el Hijo es Dios, como en los pasajes que estábamos mirando ahorita de Juan 1, del 1 al 3, y también en Juan 20:28, y también en Hebreos capítulo 1,
versículo 3, ya también lo estábamos mirando ahorita, también en Hebreos 1:8, se dice que Jesús es Dios. Y también se habla en la Biblia claramente del Espíritu Santo como Dios, en pasajes como Juan 3, del 5 al 7, Hechos 5, del 3 al 4, Salmo 139, del 7 al 8, etc. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero ojo, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas distintas. Tres personas divinas son un solo Dios. Por eso es el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros no lo podemos comprender totalmente. Acuérdense del ejemplo que poníamos ahorita de cómo no podemos mirar al sol directamente, no porque el sol se oculte, sino porque nuestros ojos son muy débiles y muy limitados para poder tener así una mirada directa al sol, ¿cierto? Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Ya mirábamos nosotros el pasaje de Génesis 1, del 1 al 3, donde se nos muestra con claridad una pluralidad, es decir, más de una sola persona cuando se refiere a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, la palabra y el Ruaj, el Espíritu de Dios que se movía en el inicio de la creación, ¿cierto? Así también esa pluralidad, cuando se refiere a Dios, está presente en varios pasajes de las Sagradas Escrituras que los vamos a ir mirando hasta donde el tiempo nos lo permita. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Los testigos de Jehová y los pentecostales unidos, por ejemplo, suelen afirmar que en este pasaje Dios está hablando con los ángeles. Cuando habla en plural, pongan atención a este pasaje. Génesis 1:26. Y dijo Dios, está hablando Dios, hagamos. No dice Dios hago al ser humano o voy a hacer al ser humano a mi imagen, sino que habla en plural. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Desde el inicio de la iglesia, desde hace más de 2000 años, nosotros como cristianos verdaderos, como católicos, hemos afirmado que aquí Dios estaba hablando como comunidad de amor, como Santísima Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante llegaron entonces los modalistas, como decimos, para negar esta pluralidad en Dios, en el único Dios verdadero, y para decir entonces que eran simples modos de ser un solo Dios en una sola persona. Y esa misma herejía se recicló después en sectas tan dañinas, tan peligrosas, tan satánicas y tan diabólicas como los testigos de Jehová y los pentecostales unidos, que afirman que Dios es uno solo, en una sola persona, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente títulos o nombres que se le dan a Dios, pero que es un solo Dios en una sola persona, ¿sí? Dañinísima esa teoría, esa herejía, esa enseñanza diabólica, hasta el punto pues que aleja de la relación del ser humano con Dios, con el Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a aquellos que siguen esa enseñanza. Y en este pasaje de Génesis 1:26 dicen ellos que Dios estaba hablando era con los ángeles. Pero ojo, los ángeles no son imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios los seres humanos. Luego, Dios estaba hablando consigo mismo, pero consigo mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso habla en plural. Así también se habla en plural en Génesis 3:22. Y dijo Yahvé Dios. Miren que está hablando Dios. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Pluralidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto a conocer el bien y el mal, etc. Así también en Génesis 11, del 6 al 7. Y dijo Yahvé. Ojo que también está hablando Dios, está hablando Yahvé. He aquí que todos son un solo pueblo, con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, ojo, plural, bajemos. No dice Dios, voy a bajar pues para confundir su lenguaje, no. Bajemos pues. No está hablando con los ángeles, porque ellos no son imagen y semejanza de Dios, nosotros sí. Bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Es el episodio de la Torre de Babel.
En Génesis 18 hay una enseñanza muy hermosa y muy interesante en la que se muestran en el mismo momento la unicidad de Dios con la pluralidad de Dios, es decir, un solo Dios en tres personas. Se le apareció Yahvé a Abraham, en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había tres individuos parados a su vera. El versículo 1 dice que se le apareció Yahvé, pero cuando levanta a Abraham los ojos, ve a tres individuos. Y todo ese capítulo 18 se va a ir relacionando la unicidad de Dios con la pluralidad de Dios. Un solo Dios en tres personas. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Así también Isaías 6:8 dice lo siguiente: percibí la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Allí también se muestra la unicidad de Dios con su pluralidad. Un solo Dios en tres personas. Por eso dice en primer lugar, ¿a quién enviaré? Singular, un solo Dios. ¿Y quién irá de parte nuestra? Pluralidad, tres personas distintas. Lucas 1:35, ya centrándonos en el Nuevo Testamento, porque el tiempo se va muy rápido. Hay muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento. Lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente en esta catequesis para abordarlos. Necesitaríamos pues muchos fines de semana, muchas catequesis de estos domingos, pero estoy tratando de abordar todo este tema de la Santísima Trinidad en este domingo, que es el domingo de la Santísima Trinidad, porque el otro domingo, si Dios quiere, vamos a tener otra solemnidad católica, exclusivamente católica, que es Corpus Christi, la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En Lucas 1:35, ya entrando pues al Nuevo Testamento, queda claro en ese solo versículo cómo toda la Santísima Trinidad se hace presente para la encarnación de Jesucristo nuestro Señor. Está el diálogo del Arcángel San Gabriel con nuestra Madre, la Virgen Santísima, a la que celebrábamos el lunes pasado como Madre de la Iglesia, Madre tuya y mía, porque Dios dispuso que tuviéramos nosotros a Jesús como nuestro hermano, y Jesús dispuso que nosotros tuviéramos al mismo papá que Él tiene como nuestro papá, Padre nuestro, pero Jesús también dispuso que los cristianos verdaderos, que los verdaderos seguidores de Dios, que los verdaderos cristianos tuviéramos también a la misma madre que Jesús tuvo, a nuestra Madre la Virgen Santísima. Y por eso la Madre de Jesús es Madre de nosotros también, Madre de la Iglesia. Qué alegría, ¿cierto? Qué pesar de los hermanitos protestantes, pues, que son huérfanos de madre. No tienen madre, pobrecitos. Allí, en ese diálogo de el Arcángel San Gabriel con la Virgen María, miren lo que dice el Arcángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, Dios, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, aquí en este pasaje en específico, se refiere a Dios Padre, también es Dios, el Padre, el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será llamado Hijo de Dios, que es Jesucristo. Allí está entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el bautismo, en los tres relatos que tenemos en los evangelios sinópticos del bautismo de Cristo, de manera similar aparecen la acción del Espíritu Santo, de Jesús y del Padre, o en el orden pues del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo de Cristo. Mateo 3 del 13 al 17, Marcos 1 del 9 al 11 y por razón del tiempo vamos y Lucas 3 del 21 al 22. Y por razón del tiempo vamos a leer solamente uno de ellos. Vamos a leer Marcos 1 del 9 al 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí está Jesús, ¿no? El Hijo. En cuanto salió del agua, Jesús, el Hijo, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo, ahí está la tercera persona de la Santísima Trinidad, bajaba en forma de paloma sobre él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado,
en ti me complazco. Ahí está el Padre, reconociendo a Jesús como su Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús inicia su ministerio público, tal y como nos lo cuenta San Lucas, también Jesús está refiriéndose a la Santísima Trinidad. Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado. Allí está hablando de Jesús. Y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ojo, el Espíritu Santo del Señor, el Padre, está sobre mí, Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, en el inicio del ministerio público de Jesús, no podía faltar la referencia que hace Jesús justamente a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más claro todavía, cuando Jesús manda a los apóstoles, no a los que se autoproclaman, sino a los de verdad, a los que Él llamó y a los que escogió porque Él quería que fueran sus discípulos y los llamó apóstoles, como lo encontramos en Marcos 3:13. A esos apóstoles, cuando los mandó Jesús después de la resurrección a la misión católica, a la gran comisión católica, por eso somos iglesia católica, por esta comisión que vamos a escuchar ahorita en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús habla a los apóstoles claramente acerca de cuál es el centro, el núcleo, el fundamento, la esencia de la fe que ellos van a proclamar, a enseñar, a transmitir, a propagar por todos los países, por todos los pueblos. ¿Cuál va a ser la esencia de esa fe? Miren cómo lo dice Mateo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se presentó ante sus discípulos y ellos al verlo lo adoraron, porque lo reconocen como Dios. Sin embargo, algunos titubeaban. Jesús entonces les dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús es todopoderoso. Jesús es Dios. Jesús está reconociendo a sí mismo como Yahvé, como todopoderoso, como el único Dios verdadero. Pero ojo, no es la única persona dentro de Dios, como dicen los pentecostales unidos, que reconocen solamente a Cristo como Dios, pero no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Y los testigos de Jehová creen solamente en el Padre, pero no creen en Jesús como Dios, ni tampoco en el Espíritu Santo. Y por ahí la van también los mormones, ¿cierto? Jesús dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy todopoderoso. ¿Y quién es todopoderoso? Dios, ¿cierto? Yo soy todopoderoso, es decir, todo poder se me dio en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos, por eso somos católica, universal. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y a ustedes, que son mis discípulos, que son mi iglesia, que son los que yo estoy mandando de verdad, no a los que van a aparecer después autoproclamándose como apóstoles, no, a ustedes yo les prometo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así los odien y los persigan y los acusen y los difamen, así quieran destruir esta iglesia, no se va a poder, porque Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Más aún, con Cristo nosotros somos una sola cosa. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Colosenses 1:18, Primera de Corintios 12, etcétera, ¿sí? Qué hermosura ser católico, qué alegría, qué gratitud de nosotros para Dios, porque nos llamó a ser parte de la iglesia única que Jesús fundó, que es la iglesia católica, y nosotros venimos a conocer toda esta verdad maravillosa
gracias a Dios precisamente. Por eso tenemos que orar mucho por los hermanitos protestantes que son herejes en estos últimos tiempos, así como lo sabía al principio, que son apóstatas, rebeldes, anticristos en estos últimos tiempos, así como lo sabía al principio, que se han rebelado, han protestado, han renegado de la única fe verdadera que dejó Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso, en su iglesia, con la que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. En ese mandato de Cristo a sus apóstoles, los manda a bautizar en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo trinitario. Ya después van a venir las sectas protestantes, muchas de ellas, y van a bautizar solamente en el nombre del Señor Jesús, porque falsamente interpretan las Sagradas Escrituras, pensando que después de que Jesús mandó a los apóstoles a que bautizaran de una manera, Pedro apareció después por allá, y Pablo apareció también después por allá, desobedeciendo a Cristo y predicando un bautismo solamente en el nombre del Señor Jesús, en el que ellos usan el nombre de Jesús para sumergir pues en el agua de una tina, de un río, de una alberca, etcétera, a los pobres ciegos, ignorantes que los siguen y pronunciando solamente el nombre de Jesús. Pero el bautismo real, el bautismo sacramental, el bautismo en nombre de Jesús, es decir, el bautismo con la autoridad de Cristo, es el bautismo en el que los apóstoles, la iglesia, que es verdaderamente apostólica, bautiza a quienes van a ser discípulos en todos los pueblos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, ¿cierto? Muy bien. En la transfiguración también se hace referencia a una pluralidad de personas. Por razón del tiempo no lo vamos a poder leer, pero ustedes pueden buscar después en sus Biblias los 3 pasajes de la transfiguración que encontramos en los evangelios sinópticos. Mateo 17, del 1 al 13, Marcos 9, del 2 al 13, Lucas 9, del 28 al 36. San Pablo, que era católico y que adoraba a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, saluda y bendice a las comunidades en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Pedro también está hablando en su primer discurso evangelizador, ya en la carta pues que él escribió, no en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino en la carta que él escribió, en su primera carta, capítulo 1, versículos del 1 al 2, esa misma realidad de Dios como Trinidad. En Juan capítulo 15, versículo 26, claramente Jesús hace una alusión también a la Santísima Trinidad. En Juan 14, del 15 al 31, de manera similar, Jesús está entonces, ya de forma más extendida podríamos decir, presentando allí también la Santísima Trinidad, ¿sí? En los escritos de San Pablo, Gálatas capítulo 4, versículos del 6 al 7, que ya nosotros lo estábamos leyendo ahorita, menciona también la Santísima Trinidad. Ojo, no la palabra, sino la enseñanza, la doctrina, el mensaje de Dios. Así también el mismo Pablo en Efesios 1:3 menciona a la Santísima, también en el versículo 13, Efesios 1, versículos 3 y 13, menciona también la Santísima Trinidad. Hebreos 9, 14, Hechos 2, del 32 al 33, mencionan también la pluralidad de un solo Dios verdadero en 3 personas distintas, no 3 dioses, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Lamentablemente por el tiempo no alcanzamos pues a meditar en muchos otros pasajes que nos hablarían de esa pluralidad de Dios, que son 3 personas en un solo Dios verdadero, pero vamos a seguir meditando pues en todas esas catequesis que son nuestra cita semanal. Quiero dejar ya el tema allí para pasar a hacer ahorita una invitación muy especial que nos ha hecho nuestro obispo, el obispo Ricardo Stica, para que nos sigamos cuidando y teniendo medidas de prevención en torno a este tema del coronavirus. Nos pide el obispo que siempre seamos muy responsables al usar el tapabocas o la máscara, en guardar la distancia social y en mantener también la higiene de nuestras manos para evitar la propagación de ese mal.
a ese Dios amoroso, lo invocamos para que nos dé su santa bendición y lo adoramos en este día de la Santísima Trinidad. Y por eso el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.